Vamos a tomar contacto a esta hora. Le agradecemos la amabilidad que tiene siempre con RCR el doctor Rudecindo Vega, analista político, ex ministro de Estado, ex embajador, y a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación. Qué gusto saludarlo, doctor Rudecindo Vega, muy amable como siempre. No, gracias a ti, José, por estar en Enlace Regional y en RCR otra vez más. Leía con atención su reciente artículo, el último fin de semana, donde usted plantea los riesgos que se están presentando en el último tramo del gobierno, ¿no? ¿Qué riesgos enfrentamos por la posición que asume el Ejecutivo, por la posición que asumen algunos ministros de Estado y sobre todo por la falta de convicción que tiene este gobierno para enfrentar muchos temas? Mira, yo creo que hay que partir del primer elemento, ¿no? Lamentablemente, no tenemos un gobierno que esté gestionando gubernamentalmente el país. O sea, lamentablemente es un gobierno que está concentrado en buscar su impunidad. O sea, lo que hemos visto estos días son dos cosas absolutamente dramáticas, perniciosas para el país y para los peruanos. Uno es el afán del gobierno de diseñar una estrategia que salve a Dina, a sus ministros, a los militares, a los policías, de los asesinatos de Ayacucho, Puno, Cusco, del 2022 y 2023, que lo salve de la enorme cantidad de denuncias de la propia Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, de las denuncias de corrupción que caen sobre la presidenta y varios de los ministros y sobre el hermano de la presidenta. Entonces, tenemos un gobierno preocupado absolutamente de buscar una impunidad y de evadir la justicia. Por un lado, nacional, pero también con este afán de volver a plantear algo que no resiste ningún argumento ni va a poder ser, ni va a poder prosperar, que es el aislamiento del Perú del ámbito de la Corte Interamericana. Lo peor de todo esto es que en estos dos despropósitos, en estas dos inconstitucionalidades, la presidenta involucra a todo su gabinete y a todo su gobierno. Mira, y todo esto va parejo, además, con las declaraciones de la presidenta y del gobierno en favor de su hermano, que no es funcionario público, que no tiene ninguna prerrogativa legal, en favor de su hermano, cuando han sido sus casas allanadas juntas a las del actual ministro de Justicia. Entonces, lo que vamos a tener en las próximas semanas, en los próximos meses, nos está anunciando claramente este gobierno, que es un gobierno orientado a buscar impunidad, a evadir la justicia y lamentablemente a desgobernar el país. Hace un tiempo, creo que incluso lo conversamos acá en RCR, José, yo desde el inicio del gobierno acuñé un término para describir a este gobierno. Este no es un gobierno de dos, que diga, no es un gobierno de una sola persona, es un gobierno de dos hermanos, de Dina y de Nicanor. Dina es la formal, la oficial, y Nicanor es el oscuro, el clandestino. ¿El Perú tiene alguna norma para que dos personas ejerzan la presidencia? No, es inconstitucional. Entonces, hoy tenemos esta inconstitucional presidencia fraternal. Pero además de eso, confirman otra cosa que también lo hemos comentado. Cuando designaron al premier Arana, yo dije, en realidad este no es el gabinete Arana, este es el gabinete Nicanor, porque Arana es un operador de Nicanor y hay muchísimos ministros, la mayoría de ministros que trabajan y operan con Nicanor. Entonces, y mira, el comunicado que ha sacado la PCM, dirigida por el premier Arana, respaldando y pidiendo prerrogativas constitucionales para el hermano Nicanor, lo único que me hace es confirmar que existe un presidente clandestino, que es el Nicanor, y que es el jefe del premier y de varios de los ministros. Entonces, este peso que tiene Nicanor Boluarte, esta capacidad de decisión, ¿hacia dónde nos puede arrastrar? Si usted señala que
parte de todo este engranaje lo maneja Nicanor Boluarte y la presidenta de la República simple y llanamente estaría acompañando a su hermano en la conducción del gobierno. Algo bastante inusual en una democracia, naturalmente. Sí, y por eso es que no nos va a llevar, ya nos ha traído, ¿verdad? O sea, ya nos ha metido en un despeñadero muy profundo, muy profundo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque mira, eh, solamente para mirar datos, o sea, acá más allá de la opinión que uno pueda dar, datos. 97% de peruanos desprecian a la presidenta de la República, la rechazan, no la aprueban. Y solamente en algunas zonas hay de 3, 2 y 1%. O sea, la presidenta incluso es ganada hasta por el margen de error de las encuestas. Entonces, ¿a dónde ha traído toda esta desgracia en el Perú? Pues a esta desaprobación gigantesca que tenemos de la presidencia y del gobierno. Igual está el Congreso. O sea, no es que el Congreso esté mejor, el Congreso que son los jefes de Dina y de Nicanor, que son los que les han puesto, los mantienen y los dan el soporte, está igual o peor que ellos. Más aún, hoy tenemos una democracia prácticamente destruida. Mira, voy a ir enumerando. Mira, el Congreso controla a la Presidencia de la República, Poder Ejecutivo. Controla Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, los 3 organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC. A eso hay que añadir la Contraloría General de la República. Tiene mitad del Ministerio Público controlado, otra mitad del Poder Judicial controlado. Ya ahí van 2 manos. Si a eso añadimos el control que ejerce sobre la SBS y sobre el Banco Central de Reserva, vamos a decir, en el Perú existe una concentración y centralización del poder en algo que inaudito, que no está regulado, que no hay norma de la Constitución que lo resista en el Congreso de la República. Pero hay un tema más dramático, José. Todos decimos, y la gente lo repite, los ciudadanos lo repiten siempre, este es el peor Congreso que hemos tenido en la historia de la República. Sí, pues, pero este peor Congreso es el que gobierna todo el país. Y esa es la desgracia que tenemos los peruanos, y de eso es lo que tenemos que hacernos cargo en las próximas elecciones. En efecto, usted ha planteado un tema central. Ya estamos en pleno proceso electoral. Incluso ya hoy día se ha oficializado desde el Jurado Nacional de Elecciones las 3 alianzas que participan, adicionalmente a los partidos que están inscritos, ¿no? ¿Qué horizonte nos espera con el panorama que usted ha trazado en las próximas elecciones generales, doctor Rudecindo Vega? No sé, yo creo que se nos viene un escenario muy difícil si es que los peruanos no asumimos con responsabilidad que el próximo abril tenemos que elegir autoridades diferentes. Yo sé que la oferta electoral de los partidos no es la mejor y que los peruanos dicen, pero va a ser más de lo mismo. Pero creo que si los peruanos decidiéramos informarnos adecuadamente, 1, capacitarnos para ejercer mejor nuestro voto, 2, pudiéramos, dentro de la oferta que tenemos, escoger mejor. Hay algunos candidatos que a mí me parecen interesantes, por lo menos para tentar como posibilidad de retirar a esta casta delincuencial que nos gobierna, a esta mafia delincuencial que se ha apoderado del gobierno y de las instituciones en el Perú, para que la pudiéramos sacar. Si es que no hacemos eso, en realidad los próximos 5 años van a ser peores de los que tenemos. Mira que si yo me dejo llevar por las encuestas, hoy en las encuestas, lo que nos dicen, la última encuesta de Ipsos publicada este domingo, lo que nos dice es que solamente 3 partidos pasarían la valla. 3. Y la suma de los 3 es el 24% de votos. O sea, solamente el 24% de peruanos estaría representado en el próximo Congreso.
El 76% no va a estar recomendado porque no votaron, porque votaron viciado, porque votaron en blanco, porque anularon su voto, porque votaron por gente que no pasó la valla. Entonces, el 76% de peruanos no estaría representado. ¿Te imaginas un Congreso que ya parte con el 76% de adversidad? Ahora, con un hecho peor, van a tener votación pequeña, pero sus bancadas van a ser gigantescas, porque todo el Congreso solamente se tendría que repartir entre los tres. Entonces eso es fatal. Entonces los peruanos tenemos que escoger ese momento clave. Aprovecho esta entrevista, trato siempre de recordar al maestro Luis Jaime Cisneros, con el cual trabajé muchos años en transparencia. Entonces Luis Jaime Cisneros decía lo siguiente. Él decía que los ciudadanos solamente tenemos un minuto en democracia, que es el más importante que todos. En ese minuto es cuando estamos en la Cámara Secreta para ejercer nuestro voto. Entonces hay que aprovecharlo al máximo, porque es el único momento en el que los ciudadanos somos los soberanos, los ciudadanos somos los que vamos a decidir quiénes nos van a gobernar en el futuro. No hay otro momento. Entonces hay que ejercerlo con responsabilidad, con mucha certeza y con mucha ciudadanía, porque después no nos podemos arrepentir, lamentablemente, por las reglas de la democracia en el país. Entonces hay que pedirle, hay que darle con mucha fuerza para informar, capacitar, para que el ciudadano en esos momentos, en esos 60 segundos que tiene, en ese minuto que tiene en la Cámara Secreta, vote con dignidad y vote con ciudadanía. Ahora, ¿cuál cree usted que ha sido el tema de fondo por el cual no se han conformado más alianzas políticas, entendiendo la frondosidad de partidos y solamente tenemos 3 alianzas políticas inscritas? ¿Qué es lo que ha pasado allí? ¿Por qué no hay una conjunción de esfuerzo por, de una otra manera, establecer puntos de encuentro entre las agrupaciones políticas? Creo que son 2, José. La primera es que hoy en el país no existen doctrinas, no existen programas, obviamente menos ya hay ideología, entonces no hay partidos con una formación doctrinaria potente y fuerte. Entonces la fragmentación es una fragmentación y una pulverización política llevada por individualidades. Entonces partidos como los que conocimos hasta hace unas décadas atrás ya no existen. Entonces hoy es más bien un conjunto, son agrupaciones con un conjunto de intereses individuales y particulares, por eso es que se le llaman vientres de alquiler, porque se alquilan, se venden, se negocian con los partidos, o son clubes electorales solamente para campañas, lo peor, lo que ha denominado la Fiscalía de la Nación, organizaciones criminales. Entonces hoy partidos ya no tenemos, entonces son más bien empresas, negocios, clubes, vientres de alquiler, organizaciones criminales. Si a eso añadimos que existe un gigantesco, pero gigantesco ego en muchos de los líderes de los partidos, de los dueños de los partidos, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo. Esa es la razón fundamental, ¿verdad? No hay partidos doctrinarios ni programáticos y existe un individualismo y un ego tremendo de sus líderes. Ahora, el otro aspecto, ya para finalizar, ¿cómo está analizando el papel de Juan José Santibáñez? Mira, yo lo he señalado en el artículo, incluso lo digo, Juan José Santibáñez ha sido puesto en el Ministerio de Justicia para hacer el trabajo sucio del gobierno. Y ese trabajo sucio consiste en tener una estrategia, implementar la estrategia orientada a garantizar la impunidad de Dina, su hermano, sus ministros y la propia de Santibáñez. O sea, vamos a decir, él está ahí en el Ministerio de Justicia para evadir la justicia, para buscar que todos evadan la justicia, salgan de la justicia y en realidad buscar la impunidad. Eso por un lado. Santibáñez no es nada más que un peón, y lo he dicho así y lo repito, es un peón de la pareja presidencial.
Y él está puesto ahí para darle el respaldo y darle el soporte al primer Arana. Así que los dos son operadores. Arana necesitaba a alguien más avesado que él para hacer este trabajo. Bueno, ya se lo han puesto. Entonces hoy tenemos todo un gobierno con dos operadores muy concretos, dos peones de la pareja presidencial que van a trabajar por evadir la justicia, buscar la impunidad, aislarlo al país del sistema internacional de derechos humanos y con algo más perverso todavía, buscar la reelección de la mayor cantidad de congresistas que hoy nos están gobernando desgraciadamente en el país. Muy bien, doctor Rudecindo Vega, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Igual, José, muy amable, buen día. Muy amable. Conversamos con el doctor Rudecindo Vega, analista político, ministro de Estado, ex embajador. Vamos a una pausa, regresamos.